Las reservas de petróleo se han agotado y en el horizonte no se ve ningún barco acercándose para abastecer a una isla que ya está al límite. Cuba vive un momento de quiebre. Como nunca desde que triunfó la revolución de Fidel Castro, el país está al borde del colapso. Sin energía, sin alimentos, sin esperanza, la sociedad cubana enfrenta uno de los mayores desafíos: sobrevivir a la ausencia total de recursos básicos mientras la incertidumbre se instala en cada rincón de la isla. Cuba enfrenta una encrucijada histórica: negociar una salida que implique apertura al diálogo y posibles reformas, o resistir hasta las últimas consecuencias bajo el modelo actual. La decisión definirá si la isla inicia una transformación profunda, tal vez la más grande desde 1959. Mientras tanto, se escucha un reloj. Es una cuenta regresiva que parece acercarse día a día a su punto final. Hoy, en Bajo la Lupa, nos preguntamos: ¿Cuba, el fin de una era? Vivimos en tiempos donde lo urgente no le deja espacio a lo importante. Estamos atrapados en el consumo permanente de noticias y contenidos sin poder hacer una pausa para reflexionar sobre lo que sucede. Pero es momento de poner un freno. Estamos entrando en una nueva fase donde ciertos consensos están en crisis. Por eso ha llegado el momento de poner nuestra nueva realidad bajo la lupa. El podcast de Diálogo Político. Soy Franco de Ledón. Tras el triunfo de la revolución en 1959, el gobierno cubano nunca pudo poner en marcha un sistema económico que le permitiese funcionar como país. Y no me refiero a un autoabastecimiento total, algo que en tiempos de globalización logran muy pocos países, o tal vez ninguno, para ser justos, sino de construir un modelo productivo que no solo dependa de la asistencia económica externa. Esa dependencia histórica se consolidó primero con la Unión Soviética. Entre 1960 y 1990, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas otorgó subsidios estimados en $65.000 millones a Cuba. Esto garantizó el suministro de petróleo barato, que incluso se reexportaba para obtener divisas, a cambio de azúcar cubano a precios inflados. Cuando ese comercio dejó de funcionar en 1991, Cuba no solamente perdió a su socio, sino que quedó al descubierto que el país carecía de un sistema productivo real. El efecto negativo de esto se vio reflejado en el periodo especial de los 90. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tras el colapso soviético, la economía se contrajo un 35% y la sociedad pagó el error del modelo con una crisis humanitaria devastadora, marcada por la escasez crítica de alimentos y energía. Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarnos. Pese a esas palabras de Fidel Castro, Cuba no fue por ese camino del desarrollo, sino que repitió la historia, esta vez con otro aliado externo. En este caso, el régimen fue rescatado en el año 2000 por Venezuela. Este nuevo patrocinante sustituyó el modelo de azúcar por petróleo de la fase anterior por uno de servicios profesionales por petróleo. Tampoco en esa nueva etapa, que generó durante un tiempo un momento económico favorable para la isla, el gobierno cubano trabajó para mejorar su capacidad productiva, sino que, por el contrario, se potenció la nueva dependencia. El fin del madurismo, en enero pasado, ha puesto en crisis este modelo y La Habana se ha quedado sin su último respirador artificial. La situación ha culminado en un escenario que la ONU califica como un riesgo inminente de colapso humanitario. La desaparición definitiva de la renta externa, sumada a la parálisis de los nuevos proveedores, como México, bajo presión internacional,
ha provocado una crisis energética sin precedentes, con apagones de hasta 20 horas y una inseguridad alimentaria que afecta gravemente a millones de personas. Con el 89% de las familias viviendo en la pobreza extrema y hospitales que carecen del 70% de las medicinas básicas, Cuba enfrenta hoy el agotamiento definitivo. President Kennedy confers with administration chiefs and congressional leaders, and the Capitol is alive with conjecture that he is ready to make a dramatic move in the face of the Soviets' intensified military buildup of Castro's Cuba, a threat to world peace. En 1960, Washington empieza a restringir exportaciones clave a Cuba, incluido petróleo y azúcar. Y ya para febrero de 1962, el presidente Kennedy firma la orden ejecutiva que embarga todos los intercambios con la isla del Caribe, institucionalizando definitivamente la medida, algo que se mantendrá por décadas. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. Cualquier persona que se acerque a este tema encontrará un debate que nunca se ha cerrado. Bloqueo o embargo. Depende de la palabra que uses, el lado de la historia del que te ubicas. Pero en este episodio no tenemos interés en profundizar en esta cuestión, sino en entender su impacto y qué significa hoy en día. Veamos paso a paso. La mayoría de transacciones comerciales y financieras entre ambos países están vetadas. Esto genera un impacto real que se manifiesta principalmente en la restricción drástica al crédito internacional y en el aumento de los costos logísticos. Cuba debe pagar al contado y por adelantado los productos autorizados. Además, enfrenta dificultades para encontrar navieras dispuestas a atracar en sus puertos por temor a sanciones secundarias. No obstante, según el Banco Mundial, no se trata de un aislamiento total. Cuba es miembro de la Organización Mundial del Comercio y mantiene relaciones comerciales con decenas de países. Pero la paradoja más grande de esta situación es que Estados Unidos es actualmente uno de los principales proveedores de alimentos de Cuba. En 2024, las exportaciones estadounidenses a la isla superaron los $370 millones en productos agrícolas, incluyendo suministros básicos como pollo congelado, arroz y leche. Esta fluidez comercial se complementa con la existencia de vuelos regulares desde varias ciudades estadounidenses, especialmente desde Florida, autorizados obviamente bajo categorías específicas de viaje. ¿Cómo impacta entonces esta situación en la crisis actual? Mientras la narrativa oficial lo presenta como la causa única del colapso, diversos análisis indican otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, la insuficiencia de la producción interna, algo que queda en evidencia con la caída del 90,5% en las exportaciones de azúcar y la contracción del sector agrícola. ¿Por qué Cuba no ha logrado revertir esta situación? Posiblemente la planificación centralizada y la falta de incentivos directos para los productores podrían evaluarse como elementos restrictivos. Independientemente de las limitaciones financieras externas que dificultan el acceso al crédito, el gobierno de la isla no ha logrado desarrollar alternativas, al menos no desde ese aspecto económico. Lo que se ha conseguido el castrismo es proyectar su poder más allá de la isla, incluso en esa situación de fragilidad. Por eso yo debo decirlo, y cómo no decirlo de nuevo, gracias a los médicos cubanos, gracias al pueblo cubano, gracias a Fidel, presidente y amigo, por este nuevo apoyo al pueblo venezolano. Escuchábamos a Hugo Chávez hace un momento refiriéndose a la presencia de médicos cubanos en su territorio. Un ejemplo de cómo Cuba utiliza su extensa red internacional para compensar su inviabilidad económica doméstica. La denominada diplomacia médica no solo funciona como herramienta de soft power, sino que se ha convertido en la principal fuente de divisas del país. Pero no se trata solo de médicos. El régimen cubano ha perfeccionado la exportación de un aparato de seguridad adaptado al contexto latinoamericano. Varios de sus aliados se vuelven dependientes de sus servicios de inteligencia para su propia supervivencia. La administración de Nicolás Maduro en Venezuela, por ejemplo, ha recurrido a asesores cubanos para detectar tramas golpistas y gestionar episodios de protesta y crisis.
Se estima que a lo largo de las 2 últimas décadas han operado en Venezuela varios miles de colaboradores cubanos. Las fuentes difieren en el número, pero se calcula al menos unos 5.000, sumando personal médico, técnico, educativo y de seguridad. Estos últimos, como decíamos, se han insertado en niveles claves del Estado para monitorear la disidencia, entrenar a los servicios de inteligencia locales y brindar protección directa a la cúpula del poder. A pesar de su colapso productivo interno y de una crisis socioeconómica severa, esta red de influencias, sumada al alineamiento estratégico con potencias como China y Rusia, permitieron proyectar el poder de la pequeña isla mucho más allá de sus límites. El problema actual es que toda esa construcción poco vale frente a la crisis que está viviendo ahora. When the president speaks, you should take him seriously. Suffice it to say, Cuba is a disaster. Yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit. El fin del madurismo ha encendido todas las alarmas en la isla. Las declaraciones que recién escuchábamos de Marco Rubio avisando que si fuera miembro del gobierno cubano estaría preocupado no se han tomado a la ligera. Y la situación actual da cuenta de un gobierno con nula capacidad de respuesta. Todos están esperando agazapados sin saber qué hacer hasta que pase algo. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Lo hablamos con Micaela Hierro, presidenta en Cultura Democrática y fundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Ella plantea 3 escenarios. El primero tiene que ver con una salida negociada, un proceso dado desde la cúpula o parte de ella. Hierro señala 2 nombres, uno relacionado a los militares y otro perteneciente al círculo más íntimo de los Castro. Yo mencionaba a Alejandro Castro Espín, que en su momento figuraba y figura hasta el día de hoy con un rol primordial aplicando la represión, es el encargado de reprimir y mantener el control sobre la ciudadanía y la oposición. Sin embargo, han filtrado en distintas oportunidades estas últimas semanas de que los diálogos serían con el Cangrejo, que es el nieto de Raúl Castro, no el hijo, es el nieto que es quien está a cargo del cuidado del ya anciano Raúl Castro, que está en sus 94 años. Y el nieto no es un dato menor que tenga 41 años, que sea muy pragmático, muy capitalista, con una avidez. Entonces, eso da como esperanzas de que la negociación sea pactada. Es alguien que, que ya no cree en la revolución. Salía una salida ordenada del poder, sin levantamiento, sin violencia en las calles y sin víctimas. Mientras redactábamos este guión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Cuba y a lo que él llamó una toma amistosa. ¿A qué se refiere? ¿Cómo sería esa transición? Cuando declara esto de que podría llegar a emprender una toma de control amistosa de Cuba, e incluso sugiere que funcionarios cubanos están hablando con ellos, no se trata solamente de diálogo interno entre gobierno y oposición, porque claramente la oposición no tiene el poder de representación, sino es una interacción entre Estados Unidos, el Vaticano y la Iglesia Católica. Con otros actores internacionales yo creo que hay apoyo por parte de algunos gobiernos de Europa. Hierro mencionaba a la Iglesia Católica como otro actor clave en ese escenario de transición pactada. Veamos a qué se refiere en concreto. La Iglesia está cumpliendo un rol clave en esta presión que ejerce Estados Unidos. Por un lado, por las embarcaciones bloqueando la llegada del petróleo a la isla, y por otro lado, está haciendo llegar a través de los canales de Cáritas y de la Iglesia la asistencia humanitaria al propio pueblo. Entonces, realmente creo que la Iglesia Católica está intentando posicionarse como garantes en este proceso de cambio negociado, que minimice los riesgos de violencia o colapso social. Claramente eso, igual de todas maneras, va a depender de varios factores, de la capacidad del régimen para interpretar las señales externas, sin ser soberanía, balanceando la presión económica con la preservación del orden público.
y que haya cohesión. Decíamos antes que Hierro había mencionado otros 2 escenarios en su artículo, que de hecho podés leer en dialogopolitico.org o en el enlace en la descripción de este episodio. El segundo escenario apunta a la implosión del régimen, pero desde abajo. Un colapso causado por la crisis económica terminal y protestas masivas que quiebren la lealtad de las fuerzas de seguridad. Esta profunda crisis económica que supera ampliamente lo que fue el periodo especial en la década del 90. Entonces, la isla atraviesa este colapso energético, la falta de divisas, el debilitamiento institucional, ya con una apatía gigante. El tercer escenario sería la continuidad autoritaria, algo similar a lo que vemos en Nicaragua. En este caso no habría transición, sino un endurecimiento de la represión. La pregunta es si otras potencias como China o Rusia estarían dispuestas a apoyar ese camino o preferirían dejar a la isla sola con su destino para no ver afectada su relación con el gobierno estadounidense, que como hemos visto apunta a otro escenario. La crisis ha desnudado al sistema. Las respuestas oficiales son insuficientes. De hecho, el gobierno nunca estuvo tan cuestionado y tan falto de herramientas para gestionar el desastre. Entre la negociación, la implosión o una eventual continuidad autoritaria, Cuba espera una resolución. Y no solo está en juego la forma de Estado que se desprenda de ese proceso, sino la posibilidad misma de que su sociedad vuelva a imaginar un futuro más allá de la supervivencia cotidiana. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Y te pedimos que te suscribas y nos dejes una valoración en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en cualquiera sea la plataforma que utilizas para escucharnos. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, el podcast de Diálogo Político. Nos escuchamos muy pronto.